Me divorcié de mi marido, Caleb, después de que me engañara. Poco después, su madre, Fiona, intentó hacer lo mismo. Sin embargo, su plan fracasó cuando la confronté con la amenaza de exponer el sucio secreto del negocio familiar que estaba estafando a sus exempleados. Soy una mujer de 26 años, y recientemente me divorcié de Caleb, un hombre de 28 años con quien estuve casada durante un año. La ruptura se produjo hace un par de semanas, y la semana pasada descubrí que mi ex-suegra, Fiona, de 54 años, me estaba demandando por difamar a su hijo. En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, su abogado nos informó que la demanda se debía al supuesto daño emocional que le había causado a Caleb al revelar su infidelidad a todo nuestro círculo social. El motivo: la reputación de Caleb se había visto afectada, y la gente ya no quería relacionarse con él, y eso le estaba pasando factura. Al principio no me preocupó demasiado, pero pronto descubrí que su abogado era uno de los más reputados de la ciudad y, además, resultó ser el cuñado de Fiona. Esta fue la razón por la que me tomaron en serio la demanda, pues de lo contrario habría sido imposible que presentaran un caso sólido en mi contra. Si su abogado no hubiera sido alguien relacionado personalmente con ellos, es poco probable que se hubieran molestado en preparar y presentar una demanda en mi contra, pues carecía de fundamento. En primer lugar, no se puede considerar difamación si se trata de la verdad. En segundo lugar, solo había compartido la infidelidad de Caleb con un par de amigos cercanos, y ahora estos ya no desean mantener contacto con él. No fue una campaña pública como Fiona quería hacer creer. Y, lo más importante, aunque hubieran tenido sus razones, dudo que pudieran demostrarlo en un tribunal. Así que una demanda por $50,000 era una exageración ridícula destinada a asustarme. Afortunadamente, una vez que mi abogado examinó el caso, supe que sus motivos eran casi ridículos. Sin embargo, disponía de información que podía utilizar en contra de mi exmarido, y que, si la hacía pública, le causaría muchos más problemas que un simple daño emocional. Así que, al día siguiente de recibir la notificación de la demanda, llamé a Fiona. Al principio, fue muy cortante conmigo, afirmando que mis súplicas y ruegos no servirían de nada y que debía haber pensado en las consecuencias para su hijo antes de hablar mal de él con nuestros amigos. Sin embargo, la interrumpí antes de que siguiera haciendo el ridículo. Le expliqué que no la llamaba para rogarle, sino para advertirle que si no retiraba la demanda, expondría a ella y a su hijo en las redes sociales, revelando la verdad sobre su familia de estafadores. Me refería al arresto de Caleb en su anterior trabajo, donde fue despedido por malversación. Ambos sabíamos la verdad sobre su despido, pero su familia no. Yo tenía la capacidad de dejar al descubierto la verdadera naturaleza de Caleb y su familia, y no dudaría en hacerlo si persistían en sus ataques injustificados. Caleb le mintió a todos diciendo que lo dejé porque no veía un futuro en nuestra relación. La verdad es que lo descubrieron intentando malversar casi $25,000 de la empresa. La única razón por la que no perdió su reputación y la empresa no lo denunció públicamente fue porque su tío, el abogado al que he mencionado anteriormente, luchó incansablemente para evitar que el caso llegara a los tribunales. Pagó de su propio bolsillo para salvar a su sobrino de ir a prisión, lo que hubiera sido la consecuencia justa por sus acciones. Gracias a su tío, Caleb conservó su reputación y ahora incluso tiene un trabajo en una de las empresas amigas de su tío, donde pueden vigilarlo y asegurarse de que no vuelva a cometer tales actos. Al final, todo resultó bien para él y fue gracias a la intervención de su tío. Sé todo esto porque, cuando ocurrió el incidente del desfalco, Caleb y yo vivíamos juntos. A pesar de que su familia le ordenó no hablar sobre el tema, él me lo contó y, como una tonta, lo consolé y apoyé en aquel momento. Estaba demasiado enamorada de Caleb en aquel entonces para ver la verdadera naturaleza de su carácter, al igual que el mío. Me mantuve en silencio sobre su malversación y fui su hombro para llorar en los momentos más difíciles, consolándolo cuando decía arrepentirse de haber sido avaricioso. Después de 5 años juntos, me engañó con su ex del instituto. Sin embargo, todo eso quedó en el pasado y he seguido adelante. La razón por la que ahora me encuentro en esta situación no tiene que ver directamente con Caleb, sino con su madre. Me di cuenta de que la tendencia a cometer fraudes era algo que Caleb había heredado de su madre, Fiona, quien también resultó ser una estafadora. Llegué a este conocimiento a través de Marcus, el novio universitario de Aria, la hermana menor de Caleb, y también mi compañero de trabajo y buen amigo. Cuando le conté sobre mi relación con Caleb, al principio estuvo encantado por mí. Pero unos meses más tarde, cuando le enseñé una fotografía de mí con la familia de Caleb en Acción de Gracias, pareció algo sorprendido. Fue entonces cuando me advirtió sobre Fiona y sus métodos para perseguir a los ex de sus hijos para robarles grandes cantidades de dinero. Lo hacía creyendo que eran ingenuos e incapaces de defenderse y que podría salirse con la suya. Después de que Arya y Marcus rompieran, Fiona lo llamó para increparlo por haber roto el corazón de su hija y, según ella, haberla llevado al hospital por una intoxicación alcohólica.
Le exigió que pagara la factura, a pesar de que Marcus era apenas un estudiante universitario sin grandes medios económicos. Aún así, acabó enviándole dinero debido al sentimiento de culpa que Fiona había logrado inculcarle. Sin embargo, 2 días más tarde, Marcus la vio deambulando por el campus sin ningún signo de enfermedad. Intrigada por la historia de Marcus, intenté averiguar más sobre la veracidad de la situación interrogando a Fiona. Sin embargo, ella reaccionó con furia y me envió fotografías de Arje en una cama de hospital. Me sentí culpable por haber puesto en duda su palabra y no insistí más. Pasaron los meses, y Marcus descubrió que las imágenes no correspondían al momento de la ruptura, pues Arje llevaba mechas rosas en el pelo en esa época, y en las fotos no las tenía. Cuando lo descubrió, ya había transcurrido mucho tiempo desde su separación y no quiso volver a abrir la herida. Marcus fue quien me advirtió por primera vez sobre Fiona, pero yo no le hice caso. Para mí, Caleb era el hombre perfecto con el que me casaría sin importar lo que sucediera. Recuerdo que, en otra ocasión, durante la cena de cumpleaños de Kyle, el hermano mayor de Caleb, estábamos sentados con la familia y Kyle contó que su ex le había felicitado el cumpleaños. Todos nos echamos a reír ante lo absurdo de la situación. Entonces, Caleb hizo un comentario en broma sobre que ella tenía que pagar por sus pecados del pasado, a lo que su madre respondió con una frase literal y todos volvimos a reírnos. La conversación parecía una broma interna de la que yo no formaba parte. No entendía por qué les resultaba tan gracioso, así que, de camino a casa, pregunté a Caleb sobre ello. Él simplemente se limitó a decir que era una broma interna y que no debía preocuparme. Ahora comprendo que, probablemente, habrían hecho algo similar con la ex de Kyle, lo que revela el patrón de acoso y estafa de su familia hacia los ex de sus hijos. Fiona siempre se aprovechó de la ingenuidad de estas personas tras las rupturas. No fue hasta después de nuestro divorcio que entendí lo que realmente estaba sucediendo, y cómo debería haber escuchado a Marcus y haber tomado más en serio aquellas bromas. Pero, en cualquier caso, esto fue a lo que me refería cuando le dije a Fiona que si no retiraba la demanda, la expondría a ella y a su hijo en Internet, lo cual no sería agradable. No fue porque tuviera miedo de enfrentarme a ellos, sino porque no deseaba involucrarme en las negociaciones tan poco tiempo después de haber finalizado mi divorcio. Estaba agotada, en gran parte debido a Caleb y su familia, ya que fueron absolutamente horribles conmigo durante todo el proceso de divorcio. No dejaron pasar ninguna oportunidad de publicar mensajes crípticos para insultarme, pero yo nunca dije ni una palabra al respecto porque no merecía la pena. Sin embargo, incluso esos posts podrían considerarse difamación si el caso llegara a mayores. Durante la llamada telefónica, le hice saber a Fiona que si no retiraba la demanda, revelaría al mundo las estafas en las que ella y su familia estaban involucrados. Ella se enfureció y se puso nerviosa, cortando la conversación tras insultarme. Unos días más tarde, retiró la demanda. Pensé que todo había quedado atrás y que ya no tendría que lidiar con ella ni con su hijo. Sin embargo, ayer Caleb apareció en mi puerta, furioso por cómo había tratado a su madre. Me dijo que amenazarla había sido un acto repugnante y que eso demostraba que había tomado la decisión correcta al dejarme por otra mujer. Estaba enfadada, así que le ordené que se marchara y le cerré la puerta en las narices. A pesar de ello, continuó gritándome desde el otro lado de la puerta. Consideré la posibilidad de llamar a la policía, pero me preocupaba que pudiera salirse con la suya al acusarme de chantajear a su madre. Caleb afirmó que si realmente estuviera segura de mí misma y supiera que no tenía ninguna culpa en lo sucedido, debería haber seguido adelante con la demanda y resolverlo todo a través de los canales legales. Sin embargo, en lugar de eso, llamé a Fiona y la amenacé con denunciarlos a todos. Él consideró que sonaba más como chantaje que como una acción justa, y me dijo que si esa era mi intención, debería dejar de pensar que era mejor que ellos, porque en realidad no lo era. Sus palabras tenían una clara intención de burlarse de mí. Luego se refirió a cómo su madre siempre había protegido a sus hijos, a diferencia de los míos, insinuando que no estaba acostumbrada a ese tipo de lealtad familiar. Se aprovechó de la tensa relación que mantenía con mis propios padres, ya que no éramos muy cercanos después de algunos conflictos pasados. Fue un golpe bajo. Le pedí una vez más que se fuera, pero entonces cambió de tema y empezó a gritar que le había arrebatado todo, refiriéndose a la casa y al coche que se me adjudicaron en el divorcio. En ese momento me distancié de la discusión, pues ya había oído esas quejas innumerables veces durante el proceso de divorcio. No obstante, sus palabras sobre el chantaje resonaron en mi cabeza incluso después de que se marchara. Supongo que no lo había visto de esa forma, pero cuando lo mencionó, comprendí que, en cierto sentido, tenía razón. Ahora no sé cómo continuar con todo esto, pues mi única intención era protegerme, sin embargo, parece que las cosas han salido mal. Me encuentro en una encrucijada, pues suelo pensar que lo correcto sería denunciarla. Podría presentar una demanda, hacer que Marcus la demande y hablar con todos los ex para unirnos en esta causa, pero no deseo seguir alimentando esta situación.
Sería lo más justo y muchos de ustedes me han sugerido que hable con todos los ex para presentar una petición conjunta en contra de Fiona y sus hijos. Sin embargo, eso implicaría un gran esfuerzo y la verdad es que solo deseo olvidar todo y seguir adelante con mi vida. No estoy segura de si esto me convierte en una mala persona, pero la verdad es que no soy una justiciera y, al menos por el momento, no tengo interés en convertirme en una. Tal vez en el futuro, si intentan atacarme de nuevo, podría cambiar de opinión y actuar en consecuencia, pero ahora no es el momento. Actualmente, estoy en proceso de recuperación de una etapa de mi vida llena de tensión y estrés, y lo que realmente necesito es relajarme y desconectar. No deseo volver a involucrarme en el drama de Caleb y Fiona, así que espero que puedan entender mi posición. Han pasado 3 días desde la última vez que Caleb apareció enfurecido en mi puerta, y aún no he recibido noticias de él. O bien ha decidido olvidar el asunto y seguir con su vida, o está planeando alguna forma de retaliación. La verdad es que lo primero me parece muy improbable, ya que él y su familia parecen encontrar un extraño placer en los conflictos y harán lo imposible por crear drama, incluso si eso significa quedar en ridículo. He tenido la desgracia de ver su comportamiento vengativo durante el divorcio, así que no me sorprendería que estuvieran tramando algo aún más grande y perverso esta vez, ya que he enfrentado a la persona más peligrosa de todas, mi suegra. Es poco probable que deje pasar el asunto, ya que la ha insultado al amenazarla y, ahora que sus frágiles egos han sido heridos, harán todo lo que esté en su mano para hacerme daño o humillarme. He mantenido a mi abogado en espera en caso de que las cosas se salgan de control, aunque procuro evitar demandarlos en la medida de lo posible, pues no tengo el tiempo ni la energía para ello. Además, francamente, no deseo volver a gastar una fortuna en estos asuntos. En este momento, solo puedo rezar y esperar lo mejor, pues no hay mucho más que pueda hacer. Resulta que tenía razón al sospechar que tenían algo peor en mente para mí que solo dejarme fuera de juego con una llamada telefónica o alguna demanda a medias que saben que perderán. He descubierto con horror que han decidido arrastrar a mis padres a esta situación, lo cual es un movimiento repugnante, teniendo en cuenta que ya he mencionado que mi relación con ellos no es la mejor. En mi post original, expliqué que Caleb ya se había aprovechado de esta debilidad en nuestra última interacción, tratando de hacerme sentir mal por ello. Ahora, sin embargo, han decidido duplicar sus esfuerzos en esa dirección. Es enfermizo, y todavía no puedo asimilar que lo hayan hecho. Para entender mejor la situación, debes saber que mis padres y yo nunca hemos tenido una relación estrecha. Desde pequeña, tuve la sensación de que no estaban preparados para tenerme y que se centraban más en sus propias vidas que en la mía. No me faltó cuidado básico, pero mis padres no parecían interesados en estar pendientes de mi bienestar emocional. Hacían lo mínimo y parecía que estuvieran satisfechos con eso, y supongo que, al ser jóvenes, creían que era suficiente. Sin embargo, a medida que fui creciendo, la comunicación con ellos fue disminuyendo. Ellos cubrían mis necesidades básicas como la ropa y la alimentación. Sin embargo, nunca llegué a desarrollar una verdadera conexión con mis padres. Simplemente estaban allí, vivos pero ausentes. Por esa razón, no sentí una gran tristeza al marcharme a la universidad, ni tampoco hubo una despedida emotiva y llena de lágrimas. Creo que todos nos sentimos aliviados al no tener que compartir techo y evitar aquellas incómodas situaciones en las que nos cruzábamos o estábamos en la misma habitación sin hablar. Durante mis años de universidad, rara vez hablé con mis padres ya que me encontraba inmersa en mi nueva vida y amistades. Ellos tampoco se preocupaban por saber de mí, así que las llamadas se volvieron cada vez más infrecuentes. Ni siquiera volví a casa durante las vacaciones, pues tenía la sensación de que mi presencia no sería bien recibida ni apreciada. Y al ver sus publicaciones en redes sociales, no parecía que me echaran de menos, compartían fotos de viajes, salidas con amigos y fiestas, siempre aparentando estar felices. Me dolió un poco que no parecieran preocuparse por mí ni se molestaran en llamarme, pero solo me enfadé al pensar que, si ellos no iban a tomar la iniciativa, tampoco lo haría yo. Creo que, para todos nosotros, fue una etapa extraña, dañina y poco saludable. Al contactar con ellos unas semanas antes de la graduación para invitarlos a la ceremonia, noté cierta frialdad en su actitud. Aunque antes no eran fríos, durante esa llamada en particular parecían enfadados, por lo que no pude evitar preguntarles por qué. Fue entonces cuando me confesaron que se sentían ofendidos porque, durante mis años en la universidad, apenas hice esfuerzos por mantener el contacto. Eso me enfureció, pues bien podría decir lo mismo de ellos. Nuestra relación se resquebrajó a partir de ese momento, llegando incluso a ausentarse a mi ceremonia de graduación debido al resentimiento que sentían. Con el paso del tiempo, ellos intentaron restablecer el contacto, pero yo los rechacé. Esta distancia se prolongó durante un par de años, hasta poco antes de mi boda. En ese momento, decidí compartirles lo sucedido con la intención de dejar el pasado atrás y empezar de nuevo. La relación sigue siendo complicada, pero actualmente estamos asistiendo a terapia familiar y trabajando para mejorar nuestra dinámica.
Aunque aún hay momentos en los que las discusiones se desatan con fuerza, hacemos un esfuerzo consciente por abordar nuestras debilidades y fortalecer nuestros lazos. Sin embargo, Caleb y su familia han logrado socavar estos intentos al atacar directamente a mis padres. Hace 3 días, decidieron llamar a mis padres en medio de la noche para reprocharlos mi patético comportamiento y su pésima educación. Incluso insinuaron que podría haber empujado a Caleb a ser infiel debido a lo defectuosas que han sido mis relaciones a lo largo de toda la vida. La llamada fue un golpe bajo y destructivo, dejando a mis padres en un estado de shock. Nunca antes habían sido arrastrados a este tipo de conflictos, por lo que era la primera vez que se veían envueltos en el drama. Afortunadamente, tan pronto se recuperaron del impacto, me contactaron para informarme de lo sucedido. Hasta el momento no les había contado nada sobre la demanda de Fiona y las secuelas del divorcio, pero la conmoción de la situación me llevó a derrumbarme y a revelarles toda la verdad. Sorprendentemente, recibí su apoyo incondicional. Mis padres estaban enfurecidos por el trato que había recibido y, por primera vez en mi vida, sentí que me defendían y protegían. Siempre había creído que no necesitaba su protección, pero esta vez fue agradable poder confiar en ellos. Les expliqué que no deseaba iniciar acciones legales, pero me convencieron de que era la mejor opción. Además, me aseguraron que si me sentía mentalmente agotada, estarían allí para mí, dispuestos a escucharme y a facilitarme las cosas en la medida de lo posible. Sin embargo, también me advirtieron que si no tomaba medidas, los acosos y ataques probablemente continuarían. Decidí que debía poner un alto a esta situación y asegurarme de que no tuvieran otra oportunidad de atacarme. Ya estoy en conversaciones con mi abogado y creo que los demandaremos por acoso. Actualización: seguí adelante con la demanda, como me aconsejaron mis padres, aunque inicialmente había rechazado la idea de acciones legales porque me parecía demasiado. Hace unas 2 semanas, finalmente alcanzamos un acuerdo extrajudicial. Tuvieron que pagarme $10,000 por los daños emocionales causados a mí y a mis padres. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí. Una vez que conté todo a mis padres y recibí su apoyo, también les revelé la estafa que Fiona había intentado perpetrar involucrando a su cuñado abogado y enviándome una demanda falsa solo para forzarme a darles una gran suma de dinero a cambio de nada. Les conté los antecedentes de deshonestidad de mi exmarido en el trabajo y la tendencia de Fiona a intentar estafar a los exparejas de sus hijos como forma de venganza. La situación era alarmante y mis padres sugirieron que, ya que iba a tomar medidas legales en cualquier caso, debería hablar con Marcus y ver cómo quería abordar la situación. Así que se lo comenté y, aunque no pudo tomar medidas legales debido al tiempo transcurrido, Marcus decidió publicarlo en las redes sociales. La situación se salió de control cuando se descubrió que habían estado cometiendo esta estafa durante años, afectando a todos los exparejas de sus hijos sin importar su edad o situación económica. Incluso los ex de la época de secundaria no habían sido perdonados, lo cual era absurdo incluso considerarlo. Siempre utilizaban la misma táctica: manipulación emocional, mentiras y culpabilización. A veces se trataba de cantidades pequeñas, pero en casos como el de Marcus, habían logrado obtener sumas considerables. Con las facturas del hospital que Marcus había tenido que pagar, era asombroso que esta estafa hubiera durado tanto tiempo. Y lo más chocante era que todos nosotros habíamos tratado de mantenerlo en secreto, pues esa familia nos había hecho creer que éramos los malos de la película. En resumen, la familia ha recibido una fuerte reacción negativa en las redes sociales. En un momento, tuvieron que desactivar sus cuentas al no poder defenderse del torrente de críticas y comentarios en su contra. No solo los exparejas, sino también amigos y conocidos se unieron a la causa, exigiendo que les devolvieran el dinero. El asunto se ha tornado público, y me alegro de que la gente esté siendo dura con ellos, pues ahora saben lo que se siente estar del otro lado. Supongo que cuando Fiona y Caleb intentaron atacarme, se pasaron de la raya y ahora se arrepienten amargamente. No solo han tenido que devolverme el dinero a mí, sino que ahora parece que tendrán que hacer lo mismo con todas las personas que engañaron. No me sorprende que su familia fuera próspera, pues seguro que han sido igual de deshonestos en sus trabajos, tal y como lo fue Caleb. No tienen una sola fibra honesta en su ser, y esto es la prueba irrefutable, pero al menos ya no formo parte de ese entorno. Además, he logrado obtener una orden de alejamiento contra ellos, por lo que no me preocupa que puedan seguir molestándome después de todo esto. Me alegro de que esta situación haya permitido a mis padres y a mí unirnos y afrontarla como una verdadera familia. Desde aquella llamada telefónica en la que acosaron a mis padres, hemos formado un frente unido y lo hemos superado juntos. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. La vida ahora es buena y tranquila.